Desde el Yeti, de las nevadas cumbres del Himalaya, al Almasti de Rusia, pasando por el Sasquatch del oeste de los Estados Unidos, todas las culturas tienen un nombre para él. Pero el propósito de estos programas no es descubrir un Bigfoot, sino descubrir respuestas. Quienes creen en el Bigfoot afirman tener pruebas de su existencia. El problema está en que ninguna de ellas ha sido jamás totalmente confirmada. Pero ¿puede la ciencia, la tecnología punta, conseguir distinguir los hechos de la ficción? Un profesor de genética de la Universidad de Oxford está decidido a averiguarlo. Y yo voy a ayudarle. El profesor de Oxford, Brian Sykes, ha puesto en marcha un proyecto único: analizar muestras de pelo del Bigfoot procedentes de todas las partes del mundo. Podremos identificar sin errores la procedencia de cada muestra. Si hay algo verdaderamente interesante, lo encontraremos. Buscaré al Sasquatch en la costa noroeste norteamericana. Y me ocuparé del misterio del Almasti, en Rusia. Pero esta semana estoy en el hogar del Yeti, la cordillera del Himalaya, donde el escalador más famoso del mundo tuvo un encuentro aterrador. Aquel ser enorme venía a matarme o a comerme. Visitaré el campamento base del Everest, donde una foto extraordinaria dio lugar a una obsesión. Los Sherpas sabían exactamente lo que era. Huellas del Yeti. Desde una criatura misteriosa oculta durante 40 años, a las imágenes del Yeti tomadas por los nazis en la década de 1930. Nuestros análisis revelan algo espectacular. Es un resultado de enorme importancia, ¿no? Podría tratarse de la base biológica de la leyenda del Yeti. Hemos puesto en marcha el análisis de ADN del Bigfoot más amplio y profundo de la historia. Para el Yeti, ha llegado el día de la verdad. Expediente Bigfoot, Yeti. Con una extensión de casi 2.500 kilómetros, comenzando en Ladakh y pasando por el Tíbet, Nepal y Bután, el Himalaya es el lugar de nacimiento del Yeti. Nuestro reto es estudiar las diferentes teorías que apoyan y dan vida a la leyenda del Yeti. ¿Se trata de algún tipo de simio gigante? ¿Quizá de algún tipo de homínido antiguo? ¿Un miembro de la familia humana, como los neandertales, que se creía ya extinguido? ¿O es un simple engaño? Si tenemos en cuenta a los primeros diplomáticos que oyeron historias sobre hombres salvajes en 1832, a los periodistas que acuñaron el término abominable hombre de las nieves en 1921, y las fotografías que dieron origen a nuestra obsesión en 1951, la descripción del Yeti varía. Camina sobre dos pies, como un humano o un simio. Es alto, entre 1,50 m y 2,70 m. Pesado, entre 180 y 400 kilos. Y peludo, desde marrón rojizo a casi blanco, pasando por beige. Pero los avistamientos son poco frecuentes y las pruebas escasean. Ahora, sin embargo, un científico de talla internacional se está ocupando del asunto. El profesor de la Universidad de Oxford, Brian Sykes, es uno de los genetistas más reputados del mundo y un auténtico pionero de la ciencia. Fue el primero en conseguir recuperar ADN del hueso de un hombre de la antigüedad. Recientemente, ha puesto en marcha el análisis de muestras de ADN del Bigfoot más ambicioso realizado hasta ahora, el Oxford Lausanne Collateral Hominid Project. Y
está analizando supuesto pelo del Yeti procedente de todo el Himalaya. Como veterinario y biólogo, no ha querido desaprovechar la oportunidad de participar en el proyecto de Brian. Pero me pregunto qué ha llevado a un reputado científico a internarse en el turbio mundo del Bigfoot, un tema del que los académicos serios se han mantenido a una distancia más que prudente durante décadas. Hola, Brian. Hola, ¿cómo está? Me alegro de verte. Lo mismo digo. Parece que ha venido el cartero. Sí. Otra vez. Seguro que has pensado en todas aquellas personas eminentes en su campo, cuya credibilidad y reputación han quedado destrozadas por involucrarse en este extraño mundo del Bigfoot. Sí. ¿Y no te hace temblar de miedo? No. Hago esto porque soy una persona curiosa. Quiero saber la respuesta. Y esa debería ser la base de toda investigación científica. Me siento un poco, ¿cómo diría yo?, molesto por la afirmación de los criptozoólogos de que la ciencia los ha rechazado. La ciencia no acepta ni rechaza nada. Lo que hace es descubrir cosas sobre el mundo examinando las pruebas. Tráeme una prueba y yo la analizaré. Mientras Sykes comienza a analizar las mejores y más fiables muestras de pelo procedentes del Himalaya, yo viajo casi 8.000 kilómetros hasta Nepal. La puerta de la cordillera más alta del mundo, el Himalaya. Miren qué entorno. Esto es lo que se dice un país montañoso. Es fantástico estar aquí. Mi destino final es el campamento base del Everest. Pero en mi camino hasta allí, quiero hacerme una idea de lo que piensa realmente sobre el Yeti la gente del Himalaya. Mi primera parada es Nanche Bazar, a 3.600 metros de altitud, y capital del pueblo Sherpa. Los Sherpas habitan en el Himalaya desde hace más de 4 siglos y están sorprendentemente bien adaptados a vivir a gran altura. El Yeti es una parte fundamental de su mundo y un vecino de Namche, Shona, tiene una historia muy interesante que contar. Fue testigo del ataque de un Yeti cerca de aquí hace 50 años. En aquella época yo tenía entre 16 y 17 años. Habíamos ido a una zona alta para que pastaran los sotchos. Un sotjo es un cruce entre yak y vaca, ¿no? Sí. Una noche oímos un ruido enorme y un silbido muy fuerte. Teníamos mucho miedo de que el Yeti nos fuera a matar. ¿Estaban en una tienda? En una cueva. ¿En una cueva? ¿Una cueva en la roca? Sí. ¿Qué descubrieron por la mañana? El Yeti había matado a 2 topkios y se los había comido. Ya. Por completo. ¿También los huesos? Los huesos habían desaparecido. Ni huesos ni carne. Lo único que quedó fueron unos pocos excrementos e intestinos. La carne había desaparecido toda. Por completo. Por completo. Descríbame qué aspecto tiene el Yeti. Es como un humano. ¿Camina sobre 2 piernas? Sobre 2 piernas, como las personas. Y es de color marrón oscuro. Pero tiene la cara blanca. Los últimos pensamientos que compartió Shona no fueron sobre la violencia del Yeti, sino sobre su espiritualidad. El Yeti es uno de los animales de Dios. Dios controla al Yeti, Dios controla a las personas, Dios controla las enfermedades. Mientras voy ascendiendo por la montaña hacia el campamento base del Everest, no puedo quitarme de la cabeza la frase de Shona. El Yeti es un animal de Dios. Todos aquellos con los que me he encontrado, incluidos mi equipo de Sherpas, parecen compartir esa fe profunda en la existencia del Yeti.
Estoy en bastante buena forma, pero me encuentro hecho polvo. Se nota mucho la falta de oxígeno, incluso aquí a 3.600 metros. Cada rincón del Himalaya tiene su propia leyenda sobre el Bigfoot. Al este de Nepal, en el remoto y montañoso reino de Bután, le llaman Migu. Y a 1.300 kilómetros de distancia, en la zona oeste del Himalaya, en Ladakh, le llaman Tengmou. El primer donante de muestras de Brian, el aventurero francés Christophe Hagenmüller, se encontró cara a cara con uno en 2003. Se dice que la muestra de pelo procede de un Tengmou abatido a tiros a principios de la década de 1970. Para Hagenmüller, todo comenzó con un encuentro sorprendente en las montañas. Un día vi a una persona sentada junto a un caballo. Le pregunté si le pasaba algo. Me contestó que no estaba muy mal, pero que se había caído del caballo y no podía regresar a casa. Le ayudé a volver a subir en el caballo y cabalgamos juntos hasta su casa. Me invitó a que me quedara un día o dos y empezamos a charlar. Le dije que estaba buscando un leopardo de las nieves y algunas otras criaturas. Y él respondió que tenía algo mucho más interesante para enseñarme. Sabía que un cazador había matado a una criatura extraña y decía que estaba dispuesto a enseñármela. Tuve que prometer que jamás revelaría el lugar al que iba a viajar con él para ver el animal. Viajamos durante 4 días, y si soy sincero, no estoy seguro de que fuera capaz de volver a encontrar aquel pueblo. Acampamos allí. Una mañana me pidieron que les acompañara a ver al cazador que había matado al animal. A dicho animal lo habían matado hacía 30 años y estaba disecado. Lo primero que vino a mi mente fue que era una mezcla entre lobo y oso. El animal era de tamaño medio. Yo diría que como un humano pequeño. Piel con pelo largo, de color marrón. Y tenía una boca grande con unos dientes enormes. Para él era un Tengmou, y punto. Yo le dije, seguramente es un oso, ¿no cree? Me respondió que estaba seguro de que no era un oso. Dijo, no puedo equivocarme, porque soy cazador, y he matado a unos 10 o 15 osos. Por eso estoy seguro de que no es un oso. Le pregunté si podía coger unas muestras de pelo. El cazador dudó, pero al final dijo que sí. Y traje el pelo conmigo a Europa cuando regresé a casa. Hagenmüller conservó aquella muestra de pelo durante 10 años. Y cuando oyó hablar del proyecto de Brian, se la envió para que la analizara. El pelo es muy resistente. Se puede limpiar cualquier indicio de contaminación de su superficie sin dañar el ADN que pueda haber en él. Es algo que sabemos hacer desde hace solo un par de años. Dentro del duro caparazón de queratina de los pelos de Hagenmüller se encuentra el ADN de un animal. Y enseguida, esta criatura misteriosa revelará su identidad. ¿Un lobo? ¿Un oso? ¿O quizá la respuesta a la leyenda del Yeti? Para los habitantes del Himalaya, el Yeti forma parte de su cultura desde hace siglos. Para los occidentales, sin embargo, la obsesión comenzó en un momento concreto. Fue en noviembre de 1951. Y todo empezó
con una fotografía. El hombre que tomó esa fotografía fue el montañero británico de 44 años, Eric Shipton. Un veterano del Himalaya que aquel año había organizado una pequeña expedición de la que formaba parte un escalador joven deseoso de vivir nuevas experiencias. Edmund Hillary, el futuro conquistador del Everest. Shipton, Hillary y el resto no vinieron aquí en busca del Yeti, pero buscaban algo que era casi tan difícil de encontrar. A comienzos de la década de 1950, los mejores escaladores del mundo llevaban ya 30 años intentando encontrar una ruta practicable para ascender a la montaña más alta del mundo, el Everest. Y está justo allí. Pueden ver la cima del Lhotse, que es la montaña más próxima a nosotros. Si estuviera más despejado, podrían ver la cima del Everest. Es exactamente lo que tuvo que ver Shipton. Está a solo 15 kilómetros de distancia, pero llegar al campamento base del Everest supone 5 agotadores días de marcha. De acuerdo, llámenme vago, pero no pienso darme una caminata de 5 días. Aunque antes de volar hasta allí, necesito una lección rápida sobre cómo transportar con nosotros oxígeno de emergencia. Puede que lo necesitemos. A 5.500 metros, el aire del campamento base es muy pobre en oxígeno. ¿Cómo funciona esto? Explícamelo. Ni el equipo ni yo estamos completamente aclimatados a esta gran altitud. Así que para evitar problemas graves de salud, solo podemos permanecer unas pocas horas en el campamento base. El equipo de Shipton hizo, por supuesto, el trayecto a pie, permitiendo que su cuerpo se fuera acostumbrando poco a poco a la falta de oxígeno, mientras buscaban la esquiva ruta hasta la montaña más alta del mundo. Hacia 1951, escaladores de todo el mundo llevaban 30 años intentando conquistar el Everest. Todos los intentos se habían realizado por la cara norte, desde el Tíbet, y todos habían fracasado, cobrándose además decenas de vidas. El equipo de Shipton fue el primero en intentar encontrar una nueva ruta desde el sur, a través de Nepal. La ruta que 2 años más tarde seguiría Hillary para llegar a la cima. Me resulta emocionante volar en helicóptero en cualquier lugar del mundo. Y este es el mejor lugar de todos para volar en helicóptero. Por supuesto, el campamento base no existía en la época de Shipton, pero esta colección de tiendas harapientas, en un paisaje de aspecto lunar, está situada muy cerca del lugar donde se tomó aquella extraordinaria foto hace unos 60 años. Era la tarde del 8 de noviembre de 1951, a última hora, y Shipton y el médico de la expedición, el doctor Michael Ward, estaban trabajando en un glaciar a pocos kilómetros de aquí. De pronto, descubrieron unas huellas de pisadas enormes que se alejaban de ellos, internándose en el glaciar. Aquello les dejó completamente desconcertados. Las misteriosas pisadas medían unos 30 centímetros de largo por 13 de ancho. A Shipton se le ocurrió utilizar su piolet para tener un elemento de comparación. Encontrar pisadas a aquella altitud tan enorme era algo sencillamente inexplicable. Estaban muy por encima de la línea de vegetación y muy por encima de toda población humana. No parecían las huellas de un hombre, un oso o un yak, los únicos animales en los que era posible pensar encontrar en un glaciar a tanta altura. Los Sherpas sabían exactamente lo que eran: pisadas del Yeti.
Otro miembro del equipo de Shipton, Tom Budilon, vio las pisadas un par de horas más tarde. Cuando escribió a su casa aquella noche, usó una frase memorable: el abominable hombre de las nieves no es un mito. La foto de Shipton fue portada de los periódicos de todo el mundo. Pero, ¿qué ser había dejado aquella huella? Unos dijeron que un oso, otros que un mono. En la actualidad hay, por supuesto, miles de engaños, pero en los años 50, los caballeros respetables y los aventureros, como Shipton y su equipo, estaban más allá de cualquier duda. La foto de Shipton marcó el inicio de una nueva etapa, y así nació la Yetimanía. Por supuesto, siempre ha habido escépticos. Una de las teorías es que la falta de oxígeno a gran altura es suficiente para producir todo tipo de visiones fantásticas. Y yo estaba a punto de probar una dosis de los efectos del mal de altura. Aquí está muy despejado, pero algo más abajo hay bastante niebla. Acabo de enterarme de que el helicóptero no puede venir a recogernos. Para nosotros es muy peligroso pasar la noche aquí porque no estamos aclimatados a esta altura. Así que tenemos que descender todo lo posible. En este momento nos encontramos en el mejor de los casos con una caminata de 7 horas desde el campamento base para intentar descender hasta una zona en la que el helicóptero pueda recogernos o donde podamos echar un sueñecito durante la noche. El sol se ha ocultado y hace cada vez más frío, así que tenemos que seguir. Llevamos aquí la mayor parte del día y todos estamos sufriendo los primeros síntomas del mal de altura. Todos los años muere alguien por su causa y el único tratamiento es descender. Llevamos unos 20 minutos en marcha y la mayor parte del camino es cuesta abajo. Pero todo el equipo tiene bastante dolor de cabeza. Señor. El dolor de cabeza significa que la falta de oxígeno en el cerebro empieza a ser grave. Nuestro director lo está pasando muy mal. Por mis conocimientos de veterinaria, sé que cualquiera puede desmayarse de un momento a otro. Todavía puedo ver el campamento base. Mientras, el profesor se encuentra en una misión menos estresante en los Alpes europeos. Se dirige hacia Bolzano, un lugar situado al sur del Tirol, al norte de Italia. Ha ido hasta allí a recoger muestras de pelo del que quizás sea, en todo el mundo, el más extraordinario de los llamados yetis. Fue abatido a tiros a gran altitud, cerca de una cueva medio oculta por la nieve en una zona remota del Himalaya tibetano, hace 75 años. El hombre que lo mató, el aventurero alemán de 28 años, Ernst Schaefer, dirigía una famosa expedición nazi, la Operación Tíbet. Sin embargo, él y su equipo no habían ido a matar yetis. Llegaron en la primavera de 1938 con órdenes de las SS de utilizar la ciencia racial para demostrar una alocada teoría nazi: que la raza aria alemana tenía su origen en el Himalaya. Estas imágenes se convierten en espeluznantes cuando sabes que estos científicos que están haciendo esos moldes de caras fueron luego encarcelados por los experimentos que llevaron a cabo en Auschwitz. Schaefer trajo con él a su yeti cuando la expedición regresó a Alemania en 1939 y fue disecado. Nadie sabe exactamente de qué se trata. Nadie lo ha sabido nunca.
porque nadie lo ha analizado. Hasta ahora. He visto muchos ejemplares durante este proyecto, pero este se lleva el premio al más extraño. La mandíbula inferior parece estar hecha de arcilla. Los dientes tienen un aspecto raro, como si los hubieran insertado en la arcilla al revés, mostrando las raíces. Estoy escarbando por debajo de la capa de pelo, porque con el paso de los años, la luz del sol destruye el ADN, así que voy a profundizar aquí para obtener la muestra. Cuando Schaefer murió, su viuda entregó el Yeti nazi a una figura legendaria de la escalada moderna. Encantado de volver a verte. Pasa, por favor. Reinhold Messner. La viuda sabía que a Messner le interesaría tenerlo, porque tiene una historia extraordinaria sobre el Yeti. Se le ha llamado el mejor escalador de la historia. Reinhold Messner fue el primer hombre en ascender al Everest sin oxígeno. Y el primero en coronar todos los 8000 del mundo. En el proceso, perdió 8 dedos de los pies a causa de la congelación. Y en 1986, Messner tuvo un extraordinario encuentro con un Yeti. Se encontraba solo, a mucha altitud, en el Himalaya tibetano. Era última hora de la tarde y estaba empezando a oscurecer. Estaba buscando alguna aldea donde conseguir un poco de comida, pero no había ninguna. Crucé un río caudaloso. Lo hice con mucho cuidado, porque sabía que si el agua me arrastraba sería el final. Me resulta difícil cruzar ríos, porque he perdido varios dedos de los pies. Nada más retomar mi camino, vi una figura extraña en la oscuridad, entre los árboles. Era un ser enorme. No pude distinguir si era un animal, un ser humano o qué era. Me pregunté si de verdad había visto algo o había sido producto de mi imaginación. Pero cuando encontré las huellas de las pisadas, supe que era algo real. Pude ver en el barro unas pisadas exactas a las de la fotografía de Shipton. Aquel encuentro impresionó tanto a Messner que decidió resolver de una vez por todas el misterio del Yeti. Hablé con los tibetanos y les hice a todos la misma pregunta. ¿Cómo llamáis en vuestra tierra, en la parte oriental del Tíbet, a aquello que nosotros llamamos, a eso que los turistas en Nepal llaman Yeti? Y todos contestaban de inmediato, Chemo. Sabía que había visto al animal que estaba en el origen de la leyenda del Yeti. O sea que el Yeti de Nepal y el Migu de Bután era el Chemo en Tíbet. Años de investigación por toda la cordillera del Himalaya llevaron finalmente a Messner a la conclusión de que se trataba de un oso. Pero no de un oso como los que conocemos. Un oso especial, más grande que un oso ordinario, más fiero y adaptado a la vida en altura. No tengo ni la más mínima duda de que la leyenda del Yeti tiene su origen en un oso especial. La gente de la zona habla de un ser enorme, mucho mayor que un ser humano. Hablan de un ser peludo, maloliente, que camina sobre 4 patas, a veces sobre 2 patas. Es un tipo diferente de oso. Tiene un aspecto diferente porque vive en un hábitat diferente. Esto parece concordar con lo que piensan los habitantes de la zona.
Tanto el cazador de Ladakh como Shona en Nepal opinan que aquello con lo que se encontraron no parecía un oso corriente. Messna también tiene la teoría de que Shipton fotografió una pisada doble de uno de esos osos especiales. La pezuña trasera se posó donde ya lo había hecho la delantera, creando una impresión ancha y profunda que la nieve acentuó al derretirse. Pero ¿podría alguna de las 3 especies de oso de Nepal, incluso una versión especial de uno de ellos, subsistir en una zona tan elevada? Se han visto perezosos por encima de los 1500 metros. Los osos negros no suben por encima de los 3500. Pero los osos pardos del Himalaya habitan hasta 5500 metros. La altitud de la fotografía de Shipton y del encuentro de Messna. Para Brian, todo aquello tenía el aspecto de un trabajo sin terminar. En 2001, una expedición visitó el remoto y montañoso reino de Bután en busca de su Bigfoot local, el Migu. Posteriormente acudieron al por entonces joven Brian Sykes para que analizara las muestras de pelo que habían traído. Algunas de ellas resultaron ser sin duda de oso, pero una muestra no dio un resultado claro y sigue siendo un misterio. La recogió el biólogo de la expedición cuando uno de los reales cazadores del Migu le condujo hasta una zona remota del reino, en la que había un tronco hueco que se decía era la guarida favorita de la criatura. Esto está bien. Está muy bien. En aquel momento, Brian fue incapaz de identificar la especie de la que procedía aquel misterioso pelo. Pero ahora, con más años, mucho más sabio y con mejores técnicas de análisis de ADN a su alcance, va a volver a analizar el pelo. La muestra de Bután de 2001 se une a los pelos del Bigfoot nazi y del de Ladakh, y entre las 3 cubren todo el Himalaya. Respecto a mí, he regresado a Katmandú, a unos maravillosos 4000 metros menos de altitud que el campamento base. Mucho más oxígeno, mucho más ruido, mucho más tumulto, el caos absoluto. Cuando Edmund Hillary conquistó el Everest en 1953, dio inicio a una tradición. Todos aquellos que suben a lo alto de la cordillera del Himalaya firman un pie de Yeti. Creo que nos merecemos hacerlo. Inmortalizado para siempre con los mejores. Es un viaje que no olvidaremos jamás. Me pongo de nuevo en camino para recorrer 11.000 kilómetros, cruzar el Atlántico y llegar a Montana, en el oeste de los Estados Unidos, donde voy a poner a prueba la teoría de Messna de la doble pisada. Voy al encuentro de un oso grizzly llamado Brutus, que pesa su buena media tonelada. Estados Unidos puede que parezca estar un poco lejos, pero hay muy pocos osos en el mundo con los que pueda trabajar sin peligro. Brutus es un grizzly americano, una subespecie del oso pardo, al igual que el oso pardo del Himalaya, y quiero utilizar sus pies para intentar recrear la huella de Shipton. Casey Anderson es zoólogo y ha criado a Brutus desde que nació. Más que adiestrador y animal, son buenos amigos. ¿Cuántos años tiene Brutus? 11. ¿De verdad? Sí, y en estas condiciones, un oso grizzly puede vivir hasta 40 años. Así que tiene muchos años por delante.
Vamos a crear un sendero de huellas para que Brutus camine por él y poner a prueba la teoría de Messner de la pisada doble. Brutus puede que parezca encantador, pero soy plenamente consciente de que se trata de un animal salvaje de casi 400 kilos que nos puede causar un daño muy grave en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tal ha quedado la impresión? No ha presionado tanto como esperaba que hiciera, pero obviamente le gusta. Esperemos que la segunda vez haya más suerte. Adelante, Brutus. Recorre todo el camino. Buen chico, buen chico. Esta vez éxito completo. Lo tenemos. Una pisada doble perfecta. Estas están muy bien. Es exactamente lo que queríamos. Es la primera vez que hago el molde de una huella. Y mientras se endurece la escayola, quiero ponerme en el lugar de Messner. Comprobar si con poca luz un oso grande puede dar la impresión de ser un yeti. Mira lo que acaba de hacer en ese árbol. Resulta impresionante cuando se pone sobre dos patas, ¿verdad? Resulta muy impresionante. Según el relato de Messner, llevaba todo el día caminando, estaba oscureciendo y vio algo sobre dos patas. Es normal que el cerebro piense que se trata de un ser extraño. Sí. No necesariamente un oso. Lo primero que se te pasa por la cabeza. Claro, lo último que esperas es ver un animal erguido, así que instintivamente piensas en otra cosa. Es muy fácil imaginar que en aquel momento Messner estaba convencido de haber visto algo que coincidía con la descripción de un Bigfoot. Sí, es verdad. Con poca luz, viéndolo a través del follaje, podrías pensar que se trata de un yeti. Un Bigfoot. Sí, sin duda. ¿Qué tal? Todos los dedos, la almohadilla, las garras. Tiene un aspecto fantástico. Es un Bigfoot. ¿Un Bigfoot? Sí, un pie grande. Está muy bien. Muy bien. Si la vieras en un museo, entre una colección de pruebas sobre el Bigfoot, te parecería auténtica, ¿verdad? Sin duda. El parecido entre las huellas es extraordinario. Me siento caminando sobre las huellas de todos. Brutus, Shipton, Messner y el yeti. La hipótesis del oso especial comienza a parecer convincente. La pregunta es, ¿la apoyarán los análisis de Brian? Ya los ha terminado y voy a su encuentro para conocer los resultados. Me ha dicho que me aguarda una gran sorpresa. Siento que mi viaje ha completado el círculo. Del campamento base del Everest a los Alpes italianos, pasando por el oeste de los Estados Unidos, y ahora he vuelto a los condados ingleses para reunirme con Brian. Hasta ahora, todas las pruebas que he conseguido reunir indican sin duda que el yeti es en realidad una especie de oso, pero no se ha podido probar. Y eso es lo que espero que hagan de forma definitiva los análisis de Brian. Nos reunimos en el lugar donde se alberga una de las mayores colecciones del mundo de animales disecados, el Museo de Historia Natural de Tring. Hola, Mark. Me alegro de verte. Yo también. Primera decepción. La otra criatura disecada, el yeti nazi de Messner, no ha proporcionado resultados. Los productos químicos utilizados en la taxidermia seguramente destruyeron el ADN. Luego llega la sorpresa. Los resultados de Ladakh y Bután coinciden exactamente y no corresponden a la especie que yo esperaba. Supongo que irás a decirme que es un oso pardo. No, no es un oso pardo, ni un perezoso, ni un oso negro. El ADN coincide perfectamente con un oso polar. ¿Qué? Ursus maritimus, un oso polar. Un oso polar. ¿Te burlas de mí?
No. ¿De verdad? Supongo que lo habrás comprobado y vuelto a comprobar, porque habrá sido... Sí, como era extraño, hemos repetido los análisis. Pero el asunto no es tan sencillo. No se trata de un oso polar moderno. Corresponde a un oso polar antiguo. Coincide con el ADN obtenido de la mandíbula de un oso polar que murió hace al menos 40.000 años. Es un resultado extraordinario e inesperado. 2 muestras, una de Bután y otra de Ladakh, a 1.300 kilómetros de distancia, coinciden con el ADN de la mandíbula de un oso polar de la antigüedad encontrada en Svalbard, Noruega, en 2004. La genética del oso es muy compleja y los resultados de Brian no son fáciles de interpretar. ¿Podrían las criaturas de Ladakh y Bután ser en realidad un oso polar? Bueno, es casi seguro que no. El de Ladakh no se parece a un oso polar y además no podrían encontrar en el Himalaya la dieta marina que un oso polar necesita. Existe otra posibilidad. La mandíbula de Svalbard es del Pleistoceno, época en la que, según algunos expertos, el oso polar se convirtió en una especie diferente al oso pardo. ¿Podrían los osos de Ladakh y Bután ser descendientes de un antepasado común anterior al momento en el que las 2 especies se separaron? Bueno, es posible. Pero Brian se inclina por otra teoría. El ADN era de oso polar. Así que una explicación probable es que se tratara de un cruce entre oso polar y oso pardo. Sabemos que se cruzan sin problemas. El momento exacto en que se produjo la separación entre los dos es motivo de controversia, y hay quien piensa que el oso pardo y el oso polar no se han separado del todo en 2 especies diferentes. Sabemos que en la actualidad los osos pardos y los osos polares se aparean entre sí en lugares del Ártico Norte donde coinciden ambas especies. Este cruce puede que se lleve produciendo desde hace miles de años y que híbridos como este de Trim, de aspecto poco común, combinen rasgos de ambas especies. Puede que siempre que se ha dicho que se ha visto un yeti, se trate de uno de estos osos híbridos, porque no se comportan como un oso normal. Los osos polares cazan humanos, así que quizá estos osos híbridos del Himalaya también lo hagan. Un elemento que podemos añadir a la reputación del yeti y al miedo que todo el mundo le tiene. Estoy volviendo a pensar en los ataques a los animales de Shona, en el miedo que sintió el cazador de Ladakh y en el encuentro que aterrorizó a Mesna. Los tibetanos quizá ya lo sabían. Según la traducción de un manuscrito de hace 300 años, el yeti es una variedad de oso que habita en lugares inhóspitos de las zonas montañosas. Es un resultado de gran importancia, ¿no? Es un resultado de gran importancia por lo que respecta al cruce entre especies de osos. Pero creo que lo es todavía más en lo que concierne a la identidad del yeti. El que haya en el Himalaya un oso diferente a los osos corrientes, debido a que tiene ADN de oso polar en su genoma, puede ser la base científica de la leyenda del yeti en el Himalaya. Y seguramente sigan existiendo. Seguramente sigan existiendo. Es una teoría atrevida, y Brian intentará desarrollarla científicamente. Sus resultados dan al mundo de la genética de los osos algo sobre lo que trabajar, además de suponer un gran éxito personal. Uno de los grandes alicientes de hacer investigación es que ves cosas que nadie antes había visto. Cuando llegó del laboratorio la secuencia que coincidía con la del oso polar de la antigüedad, fui la primera persona del mundo en descubrirlo, en saberlo. Por eso me dedico a esto. Por eso soy científico.
Si soy sincero, cuando me embarqué en este proyecto con Brian, tenía miedo y me preocupaba mucho que esto pudiera derivar en una especie de cacería de un yeti salvaje. Pero Brian lo ha llevado por otro camino. Ha hecho un descubrimiento científico de gran importancia. No puedo evitar pensar que sería estupendo que Eric Shipton estuviera aquí para poder compartir esto con él. Porque en los 60 años que han pasado desde que hizo su fotografía y los cientos de años transcurridos desde que comenzó la leyenda del Yeti, nadie ha estado ni siquiera cerca de poder dar una explicación científica sobre la realidad biológica del Yeti. Y eso es exactamente lo que Brian ha conseguido, aunque se muestre muy modesto al respecto. No exagero si digo que es un descubrimiento enorme, que sin duda cambiará para siempre la forma de pensar de la gente sobre el Yeti. Es bastante posible que se encuentre alguno vivo en el Himalaya. Tiene que haber más ejemplares. Próximamente estoy en los Estados Unidos. Vamos a conocer al llamado asesino del Sasquatch. Visitaremos la zona de más actividad del Bigfoot en Norteamérica. Y me sumergiré en el loco mundo de la Bigfootología. Lo he oído. ¿Lo has oído? Se acercan. ¿Se están acercando? Sí, vienen hacia aquí. Es la hora de comer.